Ya pudimos ver en un capítulo anterior cómo Dios establece pactos con el ser humano. En esta oportunidad podremos ver cómo ese pacto también se va materializando a través de una práctica en donde podemos responder a la fidelidad, a la generosidad de Dios con cada uno de nosotros. Profundizaremos más sobre el diezmo en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Así que acompáñenos, será un estudio fascinante. Esta semana, el contrato del diezmo. Traigan todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Queridos amigos, muchas gracias por volver a nuestra sintonía, acompañarnos en una jornada más en esta serie de estudios en donde estamos explorando cómo ser mayordomos de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos ya a nuestras espaldas un capítulo en donde exploramos la idea de los pactos y justamente el pastor Luis, que nos acompaña una vez más esta semana, como lo hará durante toda esta temporada, nos decía que una forma de entender los pactos era justamente como un contrato, que algunos hacían esa similitud. Y justamente vamos a explorar esta semana este concepto del diezmo, que ya pudimos ver un poco en el capítulo pasado, pero un poco más en profundidad. Así que, pastor, ¿estamos listos para abordar esta temática? ¿Sí? Sí, estamos listos, preparados. Muy bien, qué bueno. Espero que se encuentre bien, gozando de buena salud. Gracias, bien. Ok, vamos entonces a orar y queridos amigos, los invitamos a que donde estén puedan también unirse a nosotros en esta oración. Padre amante, te damos las gracias en primer lugar por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, por aquellas cosas que podemos evidenciar en nuestra vida, en donde vemos tu presencia y también incluso en los desafíos, en donde podemos igualmente ver cómo nos fortaleces y cómo podemos descubrir aspectos de nuestra propia vida que antes desconocíamos y que tú sacas a relucir en esos momentos de crisis. Guíanos ahora, Señor, al estudiar tu palabra y danos discernimiento espiritual, claridad, para poder entender también este concepto del diezmo, que de pronto lo asociamos con cosas equívocas. Ayúdanos, Señor, para poder unirlo con tu persona y con este anhelo que tú deseas tan profundamente de establecer una relación viva, salvífica con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos entonces un título bastante interesante que describe nuestro estudio para este capítulo, el contrato del diezmo. ¿Cuán antiguo es esto? Porque usamos la palabra contrato y suena moderno. Pacto ya nos suena un poco más antiguo. Pero ¿cuál es la historia? ¿Qué trasfondo tenemos en la Escritura respecto al diezmo? ¿Es algo que llegó a existir solo ya con el pueblo o tenemos evidencias de una existencia y un principio ya establecido con anterioridad? Bueno, desde el punto de vista bíblico, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el diezmo era una práctica muy natural y común dentro de los patriarcas antes de la existencia de la nación de Israel como tal. Okay. O sea, si ya nos remontamos al Génesis mismo, es decir, aun cuando no tenemos una expresión explícita de diezmo en el contexto, digamos, de Adán y Eva, sí nosotros ya podemos encontrar, desde el momento en que el pecado se origina, el establecimiento de un sistema
de ofrendas que era llevado delante de la presencia de Dios. Tal vez un relato muy claro y evidente de eso es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 4, ¿no? Ya antes de eso, obviamente, en el acto de cuando Dios viste a Adán y Eva con túnicas de pieles, nosotros ya entendemos que dentro de ese contexto existe, por lo tanto, el establecimiento de un sistema sacrificial, de ofrendas sacrificiales que representaban a Cristo. Y bueno, Génesis 4, tal vez para algunos de nuestros amigos, Caín y Abel, ¿no? Dos tipos de ofrenda, dos tipos de adoradores también, ¿no? Exacto, ¿no? Y justamente quería llegar a eso, es decir, ahí en Génesis capítulo 4, tú encuentras ahí ofrendas que van delante de la presencia de Dios. Una ofrenda que era justamente sacrificial, un cordero, y la ofrenda que Caín lleva, que era de los frutos de la tierra. Ahora, Pablo en Hebreos nos aclara qué es lo que finalmente determina que una sea aceptada y otra no, y era el acto de la fe, dice. No era tanto el hecho de que era despreciable lo que Caín podía llevar, sino más bien era que él estaba llevando delante de Dios algo que Dios no estaba solicitando, derechamente, y sobre lo cual tampoco él estaba muy convencido de ejercer la fe y la confianza de que la ofrenda que Dios estaba pidiendo realmente podría estar tipificando, simbolizando ese Mesías que se había anunciado a sus padres. Era esa duda, ¿no?, lo que se engendraba en el corazón de él también. Pero ya en esos elementos, en esos hitos, nosotros vemos que es parte de la experiencia de los hijos de Dios la expresión de adoración y el llevar, por lo tanto, delante de Dios estos presentes, ya sea porque Dios estableció, en este caso, un sacrificio como símbolo del sacrificio de Cristo, o el llevar estos primeros frutos de la tierra como también una ofrenda por la bendición de Dios dada, ¿no es cierto?, al trabajo, a la cosecha, etc. Pero sí, ¿dónde vamos a encontrar tal vez una primera evidencia bíblica explícita al diezmo, donde se lo señala como tal? Es en el libro de Génesis, en el capítulo 14, ¿no? Específicamente. Podemos ir a ese texto. Génesis capítulo 14. Desde el versículo 17 en adelante podemos leer como para contextualizar. Recordemos que aquí ocurre un incidente, hay una batalla, ¿no es cierto?, hay una coalición de reyes que atacan, por lo tanto, a Sodoma. Finalmente, los habitantes de aquí, familiares de Abraham, Lot, su familia, son llevados cautivos. Y cuando Abraham se entera de esta situación, entonces Abraham va a liberar a Lot, a su familia, y la Biblia nos dice que Abraham va juntamente con sus criados, con su ejército. En realidad no era un ejército como nosotros tal vez podemos entenderlo, ¿no?, sino que eran gente que estaban a su servicio, pero que van juntamente con él preparados y logran esta liberación. Y no solo logran liberar a Lot, liberan a todos los cautivos y consigo también todos los bienes, dice la Biblia, que se habían llevado, ¿no?, en esta batalla. Y entonces cuando él regresa, dice el capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota a Kedar-laomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice aquí el texto. Por lo tanto, aquí se señala de manera explícita por primera vez en el contexto del Antiguo Testamento y específicamente en Génesis la expresión diezmo. Ahora, ¿qué significa esta palabra diezmo? Bueno, la palabra diezmo implica la décima parte de algo, ¿ya?, o un décimo de algo. También tenemos que ser claros en decir que esta práctica del diezmo no solamente está presente dentro del relato bíblico, también hay evidencia histórica que nos permite entender que en otras civilizaciones también habían costumbres como esta, donde se ofrendaba o se entregaba lo que se llamaba un diezmo, ya sea para las deidades o en este caso para los monarcas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver dentro de los registros históricos también. Lo que no significa, y tal vez ahí quiero ser preciso también, lo que no significa que la fuente bíblica haya tenido que beber de esas fuentes para colocarlo dentro del contexto de los relatos bíblicos, ¿ya? Porque a veces hay quienes pueden entender, entonces estas son influencias externas. Influencias del entorno, de la cultura. Exacto, y que finalmente se permean dentro de lo que es la experiencia propia de Israel. No, es decir, nosotros tenemos que entender que la práctica del diezmo, si bien está presente en Abraham, es algo que entonces ya viene como parte, digamos así,
de una experiencia que están viviendo los hijos de Dios históricamente hasta llegar finalmente hasta nuestro tiempo. Entonces, y aquí está esta primera alusión, ¿ya? Ahora, mira, es interesante también este texto porque de aquí podemos extraer varias implicancias llamativas en relación a este acto de diezmar. Lo primero, dice que cuando Abraham llega, al encuentro de Abraham, ¿quién sale? Melquisedec, un personaje que es único, es decir, único en el sentido de que es solamente mencionado en el Antiguo Testamento aquí, digamos en Génesis 14, específicamente en este encuentro, y que además es definido con una doble característica o doble función. Por una parte es sacerdote y al mismo tiempo es rey, algo que, digamos, se manifiesta única y exclusivamente en él. No tenemos tampoco registro aquí de Melquisedec en el sentido de su genealogía. No se menciona más que eso, solamente que es rey de Salem, que es rey y sacerdote. Y entonces, que al ver a Abraham, que viene de lograr el triunfo en esta batalla, dice, saca pan, y además se define como, sí, como algo importante, no como un sacerdote cualquiera. Ni de cualquier deidad. Exactamente, sino que dice que es un sacerdote del Dios Altísimo, o sea, se lo reconoce como el sacerdote del Dios verdadero. Y ese es otro concepto importante. Y dice que este saca pan y vino y lo bendijo y dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y si hay algo que Melquisedec reconoce en esta bendición que otorga a Abraham y reconoce en Dios, es bendición a Abraham porque, digamos, Abraham ha sido bendecido por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, hay un reconocimiento aquí de que Dios es el creador, de que Dios, por lo tanto, como creador también es el sustentador. Recordemos que Abraham viene de una batalla. Por lo tanto, lo que Abraham logra aquí es rescatar vidas y también se preserva su propia vida. ¿Qué implica eso? Es decir, si Abraham fue a la batalla, logra vencer y vuelve con vida, es porque también este Dios creador, este Dios altísimo que ha hecho, Lo ha protegido. lo ha protegido, ha preservado su vida. Entonces aquí hay otra implicancia importante en esta acción de adoración que se está desarrollando aquí. Y luego de eso, dice entonces en el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice el texto. Entonces, en este instante, cuando Abraham regresa, y mira qué importante, con la bendición de Dios, ¿cuál fue la bendición de Dios? Haberlo acompañado, haberlo ayudado a rescatar a sus familiares y todo lo que con él estaba, haberlo cuidado y preservado, ¿no? La bendición de preservar su vida y de los que con él también fueron a la batalla y regresar con bien. Entonces ahora Abraham responde en una actitud de adoración, entregando el diezmo de todo aquello que le correspondía a él, en este caso al sacerdote y rey que era Melquisedec. Y es importante que menciones eso, ¿no? Que le correspondía a él, porque los versículos en donde este relato termina, Abraham quiere hacer una clara distinción de que él no va a quedarse con el botín que anteriormente pertenecía, por ejemplo, al rey de Sodoma o a las otras personas que fueron tomadas cautivas, ¿no es cierto?, en esa ocasión. Y eso distingue, ¿no?, un principio que también se puede explorar un poco más. ¿De qué da uno el diezmo finalmente? Exacto. Y mira, y tomando lo que tú mencionabas ahí, en el versículo 22 dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he jurado a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, mira, Melquisedec bendice a Abraham porque el Dios Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra, le ha concedido esta bendición. Y Abraham ahora reconoce justamente que todo lo que él tiene proviene de las manos del Dios Altísimo. Por lo tanto, este acto de diezmar en el contexto de lo que Abraham hace, ¿qué es, en otras palabras? Por una parte, es la respuesta de un fiel adorador frente a las bendiciones que Dios ya le ha otorgado. Y eso es lo importante. Es decir, Abraham no estaba diezmando de algo que no tiene. Ni para, voy a hacer esto para que reciba una bendición y finalmente
se hace una mala lectura de las motivaciones, ¿no? Y que puede ser tan común que la gente diga eso de un cristiano que busca ser fiel. Claro, sería distinto si el relato dijera así. Abraham, antes de ir a la batalla, le dijera a Dios, bueno, si tú me cuidas, si tú me preservas la vida de quienes van conmigo, si logro rescatar a Lot y a toda la familia, entonces te voy a ser fiel en diezmar. No, sino que Abraham está respondiendo frente a lo que Dios ha concedido como bendición. Entonces, aquí encontramos un elemento importante. El acto de diezmar, por una parte, nos permite reconocer a Dios como el creador, como el dueño de todas las cosas. Melquisedec lo reconoce, ¿no? El Dios creador del cielo y de la tierra. Abraham reconoce el mismo principio, ¿no? El Dios creador es quien me ha dado esto y no tomaré nada tuyo porque todo proviene de él. Entonces, cuando una persona es fiel en devolver este 10%, ¿no? este porcentaje que Dios ha establecido, está reconociendo por una parte eso. Dios es el creador. Una segunda implicancia que podemos extraer de aquí es el hecho de la sustentación. Es decir, nuestra vida existe por la voluntad de Dios. En el caso de Abraham, su vida fue preservada por el poder de Dios, no morir en la batalla. Tal vez que pudiera haber sido lo lógico, porque estamos hablando de que Abraham no tenía un ejército ni un grupo mercenario con él, ¿no? O sea, eran hombres, eran sus siervos, que se iban a enfrentar en una batalla, sí, con reyes que eran avesados para la batalla. Y era una coalición de reyes, o sea, él es un hombre rico, Abraham tiene sus bienes, tiene siervos que han nacido en su casa, pero no es comparable con por lo menos 5 reyes que se mencionan y sus ejércitos. Exactamente. Entonces, humanamente estamos en una condición de desventaja, pero sin embargo Dios está bendiciendo a Abraham y por lo tanto preserva la vida, la sustentación. Y en este acto, claro, Abraham al diezmar está justamente también reconociendo aquello. Dios preserva mi vida, Dios cuida de mi vida, Dios mantiene mi vida. Y un tercer elemento interesante, ¿a quién se entrega el diezmo? O sea, Abraham no lo coloca bajo un árbol, Abraham no se lo entrega a un sacerdote cualquiera, Abraham se lo entrega al hombre que Dios ha designado para ser su sacerdote. Porque el texto dice claramente que Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces está definiendo claramente que Abraham está entregando este diezmo como un acto de adoración, de fidelidad, de lealtad, de reconocimiento a Dios, pero a quien Dios ha designado debe ser quien lo tome o lo reciba porque lo representa a él en este ministerio sacerdotal. Entonces hay varias implicancias interesantes, ¿no? que uno puede extraer de este primer texto donde vemos, digamos, de manera explícita la expresión diezmo. Y uno podría pensar que es el primer texto, así que simplemente va a establecer algunos elementos introductorios, pero como bien ha quedado demostrado, ¿no? Cada elemento, cada detalle aporta principios que finalmente los vamos a ver como transversales en toda la Escritura. Nos queda tal vez explorar una conexión con Jesucristo, ¿no es cierto? Y que evidentemente pasa a ser muy relevante ahora para los lectores del Nuevo Testamento y sobre todo en un contexto en donde ahora la Iglesia se está expandiendo y abarcando diferentes territorios y en donde ya el centro no será necesariamente Jerusalén y más todavía después del año 70 con la destrucción de Jerusalén. Así que bueno, tenemos varios elementos que todavía seguir explorando, queridos amigos, así que quédese con nosotros. Después de esta pausa continuamos con más lecciones de la Biblia. Gracias por seguir con nosotros y continuamos entonces explorando. Habíamos visto justo antes de la pausa a este personaje enigmático, ¿no? Que aparece y luego desaparece para nunca más figurar en la Escritura, sino hasta el Nuevo Testamento, como es el capítulo 7 del libro de Hebreos, Melquisedec. Y veíamos ahí con el pastor Luis profundas implicancias que descubrimos relacionadas al diezmo, relacionadas a cómo Dios bendice y cómo esto en realidad es un acto también de reconocimiento y de adoración de este Dios Altísimo que creó todas las cosas y que nos sustenta.
había este desafío, y ya adelantábamos de qué se trataba, para aquellos creyentes de la iglesia cristiana. ¿Cómo iba a avanzar este movimiento? ¿Cómo iba a avanzar ahora que el desafío que la gran comisión evangelizadora les había puesto era de alcanzar todo el mundo? ¿Cómo sería esto posible? Se necesitaba una teología también del diezmo y del sostén del ministerio también para esa época. Y me parece que el ejercicio que acabamos de hacer viendo Génesis 14, Pablo también lo hace, pero enfatizando tal vez otros aspectos, algunos son muy compatibles sin lugar a dudas, allí en Hebreos 7. Melquisedec, ¿a quién se lo compara y qué tipo de dinámica nos presenta Pablo acá? Bueno, aquí Pablo, en la epístola a los Hebreos hay alusiones permanentes hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Es evidente. Y Pablo tiene, digamos, este concepto de la supremacía de Cristo. Es un elemento que es fundamental dentro de la epístola ahí a los Hebreos, ¿no? Nosotros atribuimos y entendemos que Pablo es quien escribe esta epístola. Y por lo tanto, el concepto de la supremacía de Cristo está muy presente dentro de Hebreos. Y en este caso, en el capítulo 7, Pablo está utilizando, ¿no?, a Melquisedec como un tipo, es decir, como un símbolo, una representación justamente del mismo Cristo. Porque recordemos, Melquisedec era rey y sacerdote. Cristo también cumple la misma doble función. En el caso de Melquisedec es un rey que aparece y no tiene una genealogía, digamos, ¿no? En Cristo encontramos la misma situación, digamos, el mismo contexto en ese sentido. Por lo tanto, Pablo está, digamos, tomando este elemento que es Melquisedec como un símbolo de la persona del mismo Jesucristo en este caso, ¿no? Y Pablo, claro, cita justamente aquí en el capítulo 7 este incidente, cita este hecho de la conquista o la batalla en donde Abraham vence y entrega estos diezmos justamente en las manos de Melquisedec. Me parece que lo que tú mencionabas, ¿no?, la superioridad de Cristo, Jesucristo mayor que los ángeles, Jesucristo mayor que Moisés, y también, ¿no es cierto?, en este caso Jesucristo mayor que Melquisedec, en el sentido de que, claro, Melquisedec, por más que esté revestido de este misterio, ¿no?, de dónde vino, a dónde fue después del incidente, sigue siendo un hombre mortal. Sin embargo, no así Jesucristo. Exacto. Y me llama mucho la atención como allí justamente Pablo se vale de esto para lo que él señala en el versículo 7 y 8. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, todavía refiriéndose a este principio que queda establecido entre Abraham y Melquisedec. Y luego entonces ahora en el versículo 8, y aquí, y él ahora lo trae a la realidad de la iglesia. Exacto. Y a las preguntas que muchos podrían haberse hecho, ¿ya? Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, y ese allí es como remontarse a Melquisedec y todo lo que nos proyecta respecto a Cristo, ¿ya? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por lo tanto, esta noción de que si bien este ejercicio espiritual de diezmar ocurre en un contexto de una iglesia local, cerca donde vivimos, ocurre en un contexto acá en la tierra, en donde son seres humanos inclusive los que lo administran, está definido por criterios y lealtades conectadas con Cristo mismo y su gran comisión. Y es como que Él mismo lo recibiera, y por eso tal vez esta noción que veíamos la semana pasada de honrar a Dios justamente está una vez más presente. No es una, comillas, transacción o contrato, ya que así es el título de este capítulo, entre yo y un líder de iglesia. Para algunos pareciera que es eso, pero en realidad está definiendo una lealtad que yo tengo con Dios. Jesucristo, con mi Salvador, con Dios, justamente. Hay otro relato que también es muy significativo, y ya que tú mencionabas que Hebreos hace muchas alusiones al Antiguo Testamento, tal vez es momento también de volvernos para allá nuevamente. Hay otro patriarca que me parece que podemos explorar su experiencia, que es Jacob. Sí. Bueno, capítulo 28 de Génesis. Nosotros encontramos aquí en este capítulo tal vez la segunda alusión directa
dentro del contexto del Génesis ya y en el Antiguo Testamento, donde se habla acerca del diezmo. Es un texto que está aquí en el capítulo 28, versículo 22 específicamente. Dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿en qué contexto ocurre, ¿no? esta parte del relato, esta expresión de Jacob? Debemos recordar que Jacob estaba huyendo, primera cosa. No llevaba mucho, que digamos, en sus manos. Salió de su casa totalmente desposeído, es decir, no tenía mucho que ofrecer, por decirlo de alguna manera. Tiene que alejarse de su familia, tiene que alejarse de su madre, de su padre, su hermano quería su muerte, etc. Y el relato dice que mientras Jacob huía, llega un momento donde llega hasta, dice, sale de Berseba, va a Harán, y llega a cierto lugar cansado y duerme. Y mientras está en ese sueño profundo, mientras está durmiendo, dice la Biblia que él puso una almohada bastante dura, una piedra por cabecera, y entonces Jacob tiene un sueño, y en este sueño ve una escalera, ¿no? Este sueño, ¿no es cierto?, que todos recordamos, ángeles que suben, bajan, ¿no es cierto?, al cielo, a la tierra, donde Dios está en lo alto, dice el versículo 13, Jehová estaba ahí en lo alto, y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice, y cuando Jacob despertó, dice: ciertamente esta es casa de Jehová. Entonces, mira, qué interesante. Tal vez esto retoma un poco el concepto de lo que vimos en la lección anterior, ¿no? Aquí, ¿quién está estableciendo el compromiso con Jacob? No es Jacob con Dios, sino que es Dios quien se revela en este sueño a Jacob. Y es mediante este sueño que Dios promete a Jacob no dejarlo. Recordemos que Dios tenía planes y propósitos para Jacob. Si bien es cierto, el plan de Dios era justamente bendecir a Jacob, darle esa bendición, que lamentablemente él se anticipó a los hechos, buscó un mecanismo y un camino que no era el que Dios quería para él, y que trajo consigo toda esta consecuencia. Pero Dios tenía muy claramente y definido que él habría de bendecir a Jacob, habría de darle, ¿no es cierto?, esa bendición que Jacob tanto buscaba y que lamentablemente la buscó por el camino equívoco. Y Dios le dice: yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, haré de ti una gran nación, esta tierra será para ti y para tu descendencia. Todo eso está dentro del contexto de este pacto que Dios está estableciendo. Entonces, si vemos que Dios es quien está ofreciendo el pacto y Dios está diciendo: esto voy a hacer contigo, entonces lo que el versículo 22 señala, ¿qué es? No es el condicionante de Jacob a Dios para ser fiel. Es básicamente su respuesta fiel de aceptar. Exacto. Es decir, es la respuesta de Jacob frente a la fidelidad de Dios. Así es. Porque aquí tenemos que señalar esto. Es decir, siempre en el pacto el compromiso nace del corazón de Dios, y la parte que no falla, que no equivoca, es Dios. Los desleales, los que equivocamos, los que fallamos, somos nosotros. Pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. Y en este caso, claro, Jacob está respondiendo frente a la fidelidad y a la promesa de Dios. Entonces, Jacob no está estableciendo aquí como una transacción, no está diciéndole a Dios: mira, bueno, si tú me acompañas, si tú me bendices, si me va bien, entonces yo voy a ser fiel a ti. No, Señor. Como tú ya estás siendo fiel y como tú ya me estás garantizando tu compañía y tu bendición, entonces sobre esa bendición yo reflejaré también mi fidelidad a ti. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos este otro elemento importante que se relaciona con lo que ya vimos en el contexto de Abraham. Y es el hecho que el acto de diezmar, por una parte, es un mandato de Dios, aunque suene un poco duro. El acto de diezmar tiene una connotación de obligación. Hay una obligatoriedad porque es un mandato divino. Es algo que Dios reclama para sí.
y sobre lo cual también Dios señala, como lo veremos en otros textos, su derecho. Sería muy fácil querer cruzar la línea y decir, esto se lo doy a Dios porque yo soy bueno, porque yo soy generoso. No. Si decido responder, aún así el hecho de que sea un mandato de Dios nos protege de tener ese pensamiento, de querer pensar tal vez más de nosotros de lo que realmente podemos y dejar de reconocer que primero es Dios quien nos bendijo, que primero es Dios el que nos dio salud, que primero es Dios quien nos ha dado incluso estos bienes materiales. Creo que el hecho de que nos venga en la forma de un mandato justamente está ahí para protegernos de esa tentación que claramente está ahí, de tergiversar esto y dejar de ver a Dios como la fuente y más bien volcarnos a nuestro esfuerzo, a nuestros aciertos, a nuestras buenas decisiones y que de esto que yo he conseguido, Señor, aquí yo te doy. El mandato nos protege de caer en ese error. Claro, aleja totalmente el egoísmo y el orgullo del corazón humano, que es tan propio, ¿no? Sí. de esta condición pecadora, de nuestra actitud, ¿no? De vanagloriarnos y pensar que todos nuestros logros, tanto personales, materiales y todo lo que sea, lo alcanzamos por nuestros méritos, por nuestras competencias, por nuestras calificaciones, nuestras capacidades, cuando en realidad la Biblia es muy clara en decirnos, como Dios se lo dice también a Israel, es decir, no te escogí por ser los más fuertes, no te traje aquí porque tú eras los mejores, sino que eras el más pequeño. 7, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Entonces vemos en esa intencionalidad, el diezmo nos permite justamente, por decirlo de alguna manera, ubicarnos en el contexto correcto dentro de esta relación de mayordomía. Es decir, nosotros no somos generadores de, sino más bien somos los receptores de. No somos los generadores de la bendición, somos los receptores de la bendición divina. Y de esa bendición que Dios nos encomienda en todo sentido y materialmente, tenemos el privilegio de reconocerlo a Él como el dueño de todo. Así es. Ahora, volviendo tal vez rápidamente a Génesis 14, el hecho de que Melquisedec sea un sacerdote, ¿será que esto nos da algunas vislumbres del uso que deben tener los diezmos? Sí, y particularmente también eso lo vamos a ver expresado también en otros textos dentro del libro de Números, por ejemplo, donde se señala claramente que cuando Dios establece el sacerdocio levítico, ¿no?, de la tribu de Leví, recordemos que en lo que fue el dominio de la tierra, la conquista de la tierra y la distribución de la tierra, los levitas no recibieron una heredad en tierra, se les entregaron algunas ciudades de refugio, ¿no?, para que ellos pudieran también, alguna ciudad y la ciudad de refugio bajo su dominio, donde pudieran habitar. Pero claramente Dios estableció allí que ellos no recibirían tierra, sino que ellos se deberían dedicar única y exclusivamente al ministerio sacerdotal, es decir, velar por la vida espiritual del pueblo. Pero por lo tanto, no iban a ser granjeros, ni ganaderos, no iban a tener estos medios de ingreso, ¿no?, exacto, como el resto de la población. Entonces, ¿cuál sería la heredad, obviamente, que ellos iban a recibir? ¿No? Números capítulo 18, por ejemplo, versículo 21, podemos leer ese texto. Números capítulo 18, versículo 21. Dice lo siguiente, dice así: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en el versículo 24 agrega: porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, aquí ya Dios determina, es decir, claramente qué se debe hacer con aquello que es suyo. Porque recordemos este principio. O sea, el diezmo no nos pertenece. O sea, el diezmo es lo que Dios reclama como suyo. Lo que Él señala de la bendición material, ¿no?, lo que se define dentro de la mayordomía como el aspecto ético que tiene que ver con los recursos, ¿no?, en la práctica de la mayordomía. En este sentido, Dios se reserva para sí como suyo ese 10%. Y por lo tanto, si Dios es el dueño de ese 10%, la pregunta tiene una respuesta lógica. Si Él es el dueño, ¿quién determina qué hacer con aquello? El dueño. O sea, nosotros humanamente no somos quien para definir o determinar qué hacer con lo que a Dios reclama para sí. Y en este caso Dios definió, es decir, este diezmo debe ser utilizado
para el sostén del sacerdocio, porque Dios quería que los levitas se dedicaran única y exclusivamente a ministrar en lo espiritual y velar por la vida espiritual del pueblo de Dios. Y pensemos que esto requería bastante dedicación y esmero, porque dentro del trabajo que ellos realizaban estaba toda esta concepción ritual. Ellos debían mantenerse en una condición adecuada para el trabajo sagrado que ellos realizarían. Exacto. Y por lo tanto, ellos sí debían abstenerse de muchas cosas que habrían estado asociadas, ¿no?, a estos trabajos corrientes, diarios, en los cuales participaban sin ningún problema el resto del pueblo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver, ¿no es cierto?, para seguir ahondando un poco sobre este y otros aspectos, porque sin lugar a dudas puede estar relacionado con varias inquietudes que algunos pueden tener y que nos hace muy bien también conectar con Dios, el dador, el que toma la iniciativa. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Estamos con ustedes de regreso, felices de continuar en su compañía, en sus hogares, desde los diferentes lugares donde nos acompañan. Y a cada uno de esos lugares también puede llegar el material que acaba de ser ofrecido nuevamente por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así que los animamos a que, tal como podemos aprender semana a semana, ustedes también puedan apartar un tiempo en sus hogares, en familia, para que a través de estos cursos, estos materiales que los Ángeles de Esperanza hacen posible, ustedes también puedan honrar a Dios con su tiempo, con su adoración, descubriendo cuán grande es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Así que tome su teléfono, ¿ya? Escriba ese WhatsApp, no deje pasar otra oportunidad más para hacer aquello. Si el Espíritu Santo lo está incomodando, lo está invitando una vez más a que pida este material, no dude. Ha llegado el tiempo de comenzar una linda caminata con el Señor. Justamente en el bloque anterior estábamos viendo cómo el diezmo tiene un uso bien particular. Vemos los levitas, el servicio en el santuario tiene una finalidad definida por Dios. ¿Qué pasa si alguien dice, ok, yo entiendo que Dios es soberano, entiendo de que Él ha definido un uso, pero por alguna razón, sencillamente el paso final de obedecer este mandato, como tú lo señalabas, de reconocer que es una prerrogativa de Dios, eso finalmente no termina por concretarse. ¿Qué motivación, qué mirada tal vez está haciendo falta en esta situación? Bueno, debemos entenderlo desde lo que hemos señalado hasta aquí, es decir, el diezmo, si bien es un mandato, no podemos desconocer que es una obligación, porque Dios lo estableció así, Dios lo solicita así, Dios lo reclama como suyo. Hay muchos otros textos, ¿no? Por ejemplo, Levítico 27:30 dice que es cosa dedicada a Jehová. Incluso dentro de ese contexto también menciona que nosotros no tenemos que osar tomar algo del diezmo, porque si alguien toma algo del diezmo debe devolver un quinto de eso. Es Claro. decir, entonces, delante de los ojos de Dios está esa obligatoriedad, digamos, de parte del ser humano de responder en obediencia a Dios. Sin embargo, siempre el acto de diezmar no puede quedar fuera del contexto de una acción de adoración y que se fundamenta y se basa, por lo tanto, en una experiencia de fe, es decir, de confianza, como hemos señalado. Es decir, la fe implica esta obediencia y el no dudar, el creer en Dios, el creer en su palabra
y hacer lo que Dios me está diciendo, porque es su voluntad, y siempre la voluntad de Dios es lo más conveniente para mí. Pero Dios no espera que esto sea una respuesta impositiva. Dios no espera que nosotros diezmemos por temor. Dios no espera que nosotros diezmemos por si no lo hago porque me voy a perder, ¿no? Y tengo que salvarme, y por lo tanto sea una cuestión meritoria de salvación, tal vez como lo hizo el fariseo en el templo, ¿no? En esa parábola donde Jesús contrasta estas dos realidades, ¿no? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, decía: te doy gracias porque no soy como los otros, doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno, además. Ayuno 2 veces a la semana. O sea, Sí. donde él utiliza justamente el diezmo como una cuestión meritoria, del reflejo de su perfección, de su pureza, de su santidad delante de Dios, y que le hace ganar ese favor divino. No, es decir, para nosotros el acto de diezmar tiene que estar fundamentado en una acción de fe, es decir, de confianza, de entrega absoluta, pero que parte en el reconocimiento del hecho de que Dios es mi Señor y también es mi Redentor y mi Creador. ¿Y qué pasa si alguien dice, pero si yo diezmo después me va a faltar? Si yo doy, ¿quién después me da a mí para ese momento en que me falte? Tenemos un texto ahí en el libro de los Hechos, ¿ya? En donde se registra palabras de Jesús que curiosamente no las tenemos en los evangelios, y sin embargo están allí para nuestra enseñanza, en donde allí en el, no sé si lo tienes ahí. Sí, Hechos capítulo 20, versículo 35. Ok, Sí. donde ahí, ¿cuál es esa frase? Ágrafa creo que es el nombre técnico, no lo tenemos escrito en el Evangelio, pero sí está acá. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, perfectamente claro, Pablo, ¿no?, registra esta expresión aquí, Lucas, de Pablo en este discurso, citando un dicho de Jesús, ¿no? Así es. Pero claro, Pablo dice: es más bienaventurado que dar que recibir. Es decir, en el corazón del creyente siempre va a estar este hecho de reconocer a Dios, ¿no?, depender de Dios a través de la fe. Y la fe implica eso, es decir, es actuar no en base a la evidencia, no es tener la evidencia para hacer, aun cuando tenemos una evidencia que es la promesa de Dios. Y claro, yo creo que eso hay que puntualizarlo, que Dios prometa no son palabras al viento. Exactamente. Que Dios empeñe su palabra, nuevamente, no es palabras al viento. Eso ya es evidencia. El hecho de que Dios se revele para mostrarnos esta iniciativa, esa revelación ya es evidencia. Y por eso vemos la respuesta de estos hombres. De Jacob, como tú bien explicabas, la respuesta de Abraham. Ellos tenían suficiente evidencia en esos aspectos concretos, la victoria, la preservación de la vida, etc. Y nosotros también la tenemos en la forma de sus promesas. Y si nos miramos en nuestra condición actual, no es por casualidad que estamos aquí. Exactamente. El hecho de que tengamos vida, que tengamos familia, o incluso aún estando en una situación de dificultad, el hecho de que podamos todavía tener nuestros sentidos, tener una mente consciente, y que tal vez porque está consciente percibe que estamos en un problema, y por lo mismo tal vez estamos hasta incómodos, algunos hasta tal vez molestos con Dios, pero todo eso es porque su mente está pensando, está argumentando, y aunque equivocadamente, está en sus cabales. Esas paradojas de la vida, ¿no? En donde el raciocinio que Dios nos dio lo estamos usando para distanciarnos de Él, y sin embargo ese mismo raciocinio es una evidencia de la bendición de Dios. Exacto. Y mira, y tal vez una de las cosas que más nos cuesta es justamente desprendernos de alguna manera de querer dominar o controlar todas las cosas en la vida, ¿no?, y las situaciones de la vida. Y entonces, claro, planificamos, pensamos, no avanzamos más allá, y entonces desde nuestra racionalidad condicionamos incluso hasta lo que Dios quiere hacer en su bendición plena en todos los aspectos. Entonces, claro, pensamos y decimos, bueno, si yo voy a diezmar me va a faltar, pero resulta que estamos desconociendo que el que nos está solicitando aquello ya nos ha prometido ser fiel en sustentarnos y en bendecirnos ricamente en todo lo que significa nuestra vida, completamente. Y entonces es ese paso, ¿no?,
de confianza o de desconfianza hace la diferencia finalmente frente a lo que Dios quiere otorgarnos. Hay un relato muy breve que está ahí en el Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 17, que a mí me gusta mucho, cuando Elías es llevado a la viuda, ¿no? Y vaya que había que tener fe. No había agua, ya el arroyo se había secado y Dios le dice, bueno, ahora anda y vete a Sarepta de Sidón porque yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. O sea, ya antes Dios le había manifestado a Elías, ¿qué cosa? Su fidelidad, porque le dijo, te voy a alimentar a través de unos cuervos. Elías podría haber dicho, pero Señor, esto es irracional. No he visto eso antes, Señor. Dime algo que me parezca más Claro, plausible. sí, pero finalmente te das cuenta que Elías no, ¿qué hace? No duda de la palabra de Dios y va al arroyo y Dios lo cumple. Luego de esto Dios le dice, ándate acá a Sarepta de Sidón y allí una mujer viuda te sustentará. Y Elías nuevamente confía en esa palabra de Dios. Pero ahora la prueba es para la mujer, que no era del pueblo de Dios, pero... Y una candidata poco probable por esa razón y además que es viuda. Exacto, es decir, y que es carente, y la condición que se refleja en el relato también lo demuestra. O sea, era una mujer que estaba teniendo el poco de harina y aceite para comer y morir, porque eso es lo que ella dice, no tengo más que esto para mi hijo y para mí. Y de ahí morir. Y ahí la decisión fue ¿cuál? Haz esto para mí primero, y luego harás para ti. Y la palabra de Dios es esta, que la harina no va a escasear y el aceite no escaseará hasta que vuelva a llover. Ahora, y esta es la palabra no de Elías, sino que era la palabra de Jehová. Y frente a eso la mujer tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? O creo en la palabra de Jehová o dudo de la palabra de Jehová. Y bueno, tú mencionabas antes el diezmo como mandato y aquí justamente, y tú lo citabas ahí casi de memoria, el versículo 9, yo he dado orden. La viuda pudo haber dicho que no. Exacto. Pudo haber dicho que no a esa orden. Y tú también lo señalabas, ¿no? Hace un rato atrás. Aunque es un mandato, finalmente igual queda supeditado nuestra decisión. Exactamente. Y sin embargo, ese mismo principio que ahí explorábamos, como el venir en forma de mandato nos salvaguarda de pensar que es ahora mérito nuestro, una idea fascinante que se nos vino a la mente. Y creo que la viuda en esta experiencia, que tal vez por tiempo no vamos a poder ver todo el detalle, pero ella termina diciendo, versículo 24, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, porque no fue solo la experiencia con el aceite y la harina, sino también algo terrible que sucede con su hijo, ¿no es cierto? Pero que Dios lo restaura, le devuelve la vida. Ella tuvo que ver de que en realidad no fue, qué bueno que decidí esto. No, Dios así lo tenía en su plan para ella. Y ella pudo entonces conocer que no fue una decisión solo acertada de ella confiar en el profeta, sino de que en realidad todo el tiempo Dios estuvo al control y ella supo responder a esa iniciativa de Dios. Exacto. Mira, y eso es lo que Dios espera también de nosotros. Es decir, el hecho de que exista esta respuesta del corazón, exista esta respuesta también en la convicción de una fe que se sustenta en la palabra de Dios y que por lo tanto es para nosotros el elemento claro, plausible, fundamental de lo que hacemos. Y a mí me gusta ver esa perspectiva desde la Biblia, ¿no? El hecho de que Dios no nos da una fe que no tenga una cuota de racionalidad en el sentido de que Dios coloca una plataforma, una base en la cual se sustenta la fe y esa es su palabra. Y la palabra de Dios es inquebrantable y la palabra de Dios es fiel y la palabra de Dios se cumple. Por lo tanto, Dios no nos está invitando a creer, digamos, en la nada, sino que Dios nos está invitando a creer lo que Él nos dice en su palabra. No, y aun cuando nos parezca en la nada, siempre ya hay una experiencia previa en donde ahora es la confianza, como tú mencionabas, la que nos sustenta ahí, en lo que ya conozco de Dios, en lo que ya he aprendido a conocer de su amor, de su carácter, de sus acciones pasadas. Esto, aunque me parece desconocido, es nuevo para mí, pero Dios no es un desconocido para mí. Y avanzo en base a esa certeza. Exacto. La viuda, sin lugar a dudas, también experimentó esto. Así es. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, delante de nosotros tal vez a personas
de diferentes lugares que nos acompañan y desde ya agradecemos eso. Agradecemos también sus cariños, sus saludos y como comparten también hay muchos motivos de oración. Y vemos que varios de ellos experimentan desafíos familiares, de salud. Muchos piden por familiares que aún no aceptan al Señor. Y de pronto el diezmo que siempre ha estado asociado tal vez con algo hasta medio mecánico o ligado a este tema del dinero, que tristemente lo disociamos, ¿no?, en esta mirada más integrada, como ya veíamos en capítulos anteriores. Qué gran lección espiritual hay aquí para esta gente que lucha, que sufre, que expresa con fe sus pedidos, sobre todo con cada uno de los principios, elementos que hemos visto en relación al diezmo, su uso, cómo nos da un claro vislumbre de nuestro Dios. Mire, yo creo que aquí tal vez la invitación, ¿no?, que nosotros debemos señalar a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, que han estado participando de este programa, es el hecho de que Dios nos invita a confiar en Él. Él es un Dios fiel, es un Dios que promete nunca dejar a sus hijos y que ha sido tan fiel y tan maravilloso que no solamente nos da la vida, sino que también nos otorga el mayor don, que es la vida eterna en Jesucristo. Y por lo tanto, si ese Dios maravilloso que está dispuesto a darse enteramente por nosotros y a darnos esa salvación, nos invita también a entrar en una relación de fidelidad, donde el diezmo es parte de esa expresión de adoración, donde a través de eso también lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Qué privilegio más grande tenemos, por lo tanto, de hacerlo, ¿no? Como tal vez la Biblia así lo dice: de lo recibido de tu mano te damos. Reconocer la bondad y la virtud maravillosa de Dios al otorgarnos todo lo que nosotros somos y tenemos, y podamos también nosotros reconocerlo a través de este acto de fe, devolviendo al Señor también lo que es suyo. No tan solo pensando, como a veces algunos creen por allí, en una bendición material, sino reconociendo ya las bendiciones que Dios nos ha dado en todos los aspectos de la vida, comenzando desde la salvación. Pero también hay un privilegio más, y es el hecho de que cuando nosotros diezmamos, también podemos ser parte del propósito redentor de Dios. ¿En qué sentido? En que estos recursos santos, sagrados de Dios, son utilizados también para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y en eso también tenemos ese privilegio. Por lo tanto, yo quisiera invitarte en esta hora a eso, que puedas gustar de reconocer a Dios como tu Señor. Y te invito a que podamos orar en este momento pidiendo a Dios aquello. Nuestro Padre Celestial, gracias por este hermoso tema. Gracias porque podemos comprender que todo te pertenece a ti y que todo lo que tenemos lo hemos recibido, Señor, desde tu mano. Y a través del diezmo podemos reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro sustentador. Pero también, Señor, tenemos el privilegio de poder colocar cada vez nuestra vida en tus manos y agradecerte y serte fieles, Señor, porque tú primero has sido fiel para con nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos también de ser parte de tu obra y a través de estos recursos santos que tú has señalado, poder también llevar el Evangelio a todo el mundo como parte del cumplimiento que la palabra nos enseña acerca que esta predicación debe llegar a todo lugar antes de que el fin ocurra. Bendice a cada uno de nuestros amigos que en esta hora han estado con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación a nuestros queridos amigos y será hasta una próxima lección, un próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.